Vamos a ver a continuación el último apartado de este capítulo y también el último apartado de la asignatura. El último apartado en el cual vamos a englobar de forma conjunta un observador del estado y una realimentación del estado, en la cual un sistema va a ser controlable y observable, vamos a poder observar su estado y vamos a poder usar ese estado observado para controlar la dinámica del sistema. Esto es lo que hemos visto hasta ahora en este capítulo. Hemos visto cómo construir un observador del estado del sistema, donde las variables que obtenemos a la salida son una estimación de las variables del estado del sistema. Estas variables las podemos calcular de una forma sencilla en una base que la hemos denominado base canónica observable, y son las variables estimadas por el observador. Por otra parte, en capítulos anteriores vimos cómo calcular en una base y de una forma sencilla la matriz de realimentación del estado, pero necesitábamos en aquel momento que las variables que vamos a realimentar estuvieran en una determinada base, que es la denominada base canónica controlable. Ya hemos realizado el cambio de base, ya hemos realizado cómo las variables que estima el observador están en principio expresadas en una determinada base y mediante el cálculo de la matriz T sub O las pasamos a la base original. Igualmente también como la matriz K con gorro que calculamos en su momento necesitaba que las variables de estado estuvieran expresadas en una determinada base, la base canónica controlable, también fuimos capaces de calcular la matriz T sub C-1, que las pasaba de una base original en la cual se supone que teníamos expresada nuestras variables de estado, las pasa a la base canónica controlable necesaria para aplicar la matriz K con gorro. Bien, estas dos matrices pueden englobarse internamente dentro de la T sub O, dentro de la estructura del observador, se puede pasar dentro, y la matriz T sub C-1 también se puede pasar dentro de la estructura de la realimentación del estado. En ese caso podemos construir, como ya hemos visto en capítulos anteriores, un observador que estime el estado en la base original y una realimentación que tenga como entrada las variables de estado en la base original. Esto es lo que hemos visto hasta ahora. Pero tenemos que darnos cuenta que el control que nosotros diseñamos era para realimentar las variables de estado, no para realimentar otras variables distintas que son las variables estimadas por el observador. Entonces ahora aquí nos queda una pregunta sobre si esto va a funcionar, sobre qué va a pasar, cuál va a ser la dinámica de este sistema que estamos realimentando, pero en el que no realimentamos las variables de estado del sistema, sino que realimentamos las variables estimadas por el observador. Bueno, antes de esta pregunta casi nos surge un poco cómo se va a comportar este sistema. Este sistema vamos a fijarnos cuántas variables de estado tiene. No solamente tiene las n variables de estado originales que tenía nuestro sistema, aquí hemos añadido un nuevo sistema que hemos denominado observador, que tiene también n integradores, en el cual la matriz dinámica de este sistema F tiene una matriz de n por n, es decir, hemos añadido otras n variables distintas, unas n variables que hemos denominado variables estimadas por el observador. Entonces tenemos n variables que teníamos antes, las n variables x de estado, y tenemos otras n variables que hemos añadido ahora, que son las variables estimadas por el observador. Es un sistema que tiene dos n variables y la entrada entra simultáneamente en ambos. Alguien podría pensar cuál es la controlabilidad de este nuevo sistema, es decir, con esta entrada va a ser posible controlar los dos conjuntos de variables, las n variables originales y las n nuevas variables que tenemos ahora. Pues vamos a calcularlo. Hombre, a priori parece poco intuitivo, parece que no debería ser así, porque si yo con las entradas puedo controlar las x variables originales, que ya sabíamos que no podíamos controlar porque el sistema que tenemos, del que partimos, es un sistema controlable, pero si además puedo controlar las x sub e y llevarlas a cualquier valor del espacio de estado de forma independiente de la x, pues parece que eso no debería ser posible, porque entonces la x se movería independientemente de la x sub e y no estaría una estimación, unas variables no estarían estimando las otras. Luego, intuitivamente parece que no debe ser así, pero vamos a hacer los números. Y por otra parte nos surge otra pregunta importante. Nos surge la pregunta de cómo se va a comportar nuestro sistema, cómo va a ser la dinámica de las variables x, porque nosotros calculamos la matriz K, la calculamos para cambiar la dinámica que tenía el sistema, para cambiar esa dinámica venía definida por la matriz A y la cambiábamos a una dinámica distinta que era
si realimentamos las variables de estado originales con la matriz K, pues la dinámica quedaba alterada de forma que ahora era A más BK. Pero estoy realimentando otras variables, estoy realimentando las variables estimadas. ¿Cómo va a ser ahora la dinámica de las variables X? Y esas son las dos preguntas importantes que nos hacemos, que son estas dos de aquí. ¿Cuál es la controlabilidad de este sistema? Y cómo es la dinámica de este sistema en el cual realimentamos las variables estimadas en vez de las variables originales. Pues vamos a hacer ecuaciones, vamos a hacer números, vamos a poner la matriz que relaciona las variables de este sistema, la voy a poner aquí, las variables de este sistema que son las X y las X estimadas. Como sus derivadas van a quedar influidas por los valores de esas variables, las X y las XY, y por la nueva entrada a nuestro conjunto global, que es por las R's. Pues bueno, como las X prima, que son estas variables de aquí, quedan afectadas por las X y por las XY, lo podemos ver en el gráfico. Por la X es mediante la matriz A, ¿no? A es como la afecta. Luego la XY, ¿cómo la afecta? La XY viene por aquí, primero por la matriz K se multiplica, después se multiplica por la matriz B y altera la X'. ¿Vale? Y por otro lado, la R, esta R de aquí, mediante la matriz B, también altera la X'. Luego estas son las ecuaciones que tenemos puestas aquí de la dinámica de la X. La dinámica de la X sub E, cómo queda alterada en función de las X, de las XY y de la R. De las X, pues, a ver, la X se multiplica por la C y después se multiplica por la H para alterar la X'. Vale. Las XY, ¿cómo la alteran? Pues la F, nos acordamos que la F es igual a A menos HC. La F es A menos HC, alteran a la X'. Pero también la XY, mediante ese otro camino, primero multiplicando por la K y después multiplicando por la matriz B, también altera a la X'. ¿Y la R cómo la altera? La R, pues mediante este camino, mediante la matriz B, altera la X'. Luego ya tenemos dicho cómo van a ser las ecuaciones que van a tener, que son estas de aquí, ¿no? Es lo que hemos comentado, que las X mediante la matriz C primero y después la matriz H. No nos olvidemos que estamos pues multiplicando esto de aquí. Primero empezamos el vector X, primero se multiplica por C y después se multiplica por H para alterar la XY. Y la XY, primero con la matriz A menos HC, es decir, con la matriz F, influye para calcular la X', y luego la XE mediante la matriz K y luego la matriz B también. Y la matriz, como hemos dicho, la matriz R mediante la matriz B. Bueno, pues esto es las ecuaciones de la dinámica de nuestro sistema completo, que tenemos observador y que tenemos realimentación del estado. Y ahora vamos a resolver las preguntas que nos hemos puesto. Es decir, vamos a estudiar su controlabilidad. Una vez estudiada la controlabilidad, vamos a separar la parte controlable de la no controlable y vamos a ver la dinámica de estos subsistemas en los cuales hemos separado el sistema original. Estas ecuaciones las copio en esta nueva diapositiva. Entonces, vamos a estudiar la controlabilidad. La controlabilidad es, como ya lo sabemos, la matriz Q, que es la matriz B. La matriz B es esta de aquí, es BB. Y luego esta matriz B premultiplicada por la matriz A, que si lo hacemos con un poquito de calma, nos queda arriba, queda A por B más B por K por B, sacamos factor común por la derecha B y nos queda A más BK. Y abajo, también operando un poquito, se nos van a ir una serie de términos y nos va a quedar lo mismo, A más BK, pues multiplicado por B. Es decir, nos queda esto que estamos diciendo. Nos queda la matriz Q es BB, después A más BK, pues multiplicado por B, y si seguimos operando de esta forma iterativa, obtendremos A más BK al cuadrado, pues multiplicado por B, etc. Luego, ya hemos calculado la matriz Q. Vamos a estudiar su controlabilidad. ¿Cuál es el rango de esta matriz? ¿Cuántas vectores filas tenemos linealmente independientes? Pues vemos que de los 2n vectores filas que tenemos, los n primeros forman una submatriz Q que evidentemente es de rango n,
la primera parte, las primeras n filas, puesto que es el rango de la matriz de controlabilidad del sistema original, que sabemos que es completamente controlable y sabemos que tiene rango n. Y las segundas filas son exactamente una repetición de las primeras, es decir, no estamos para nada aumentando el rango. Luego el rango de Q será exactamente n, el mismo que tenía el sistema original. Luego no hemos para nada aumentado la dimensión del subespacio controlable. El subespacio controlable es el mismo que antes y son las mismas variables que antes, las variables x que teníamos antes. Una vez que hemos hecho este cálculo de la controlabilidad, vamos a separar la parte controlable de la no controlable. Para ello, pues como siempre, vamos a coger una matriz de cambio de base, donde las primeras columnas serán una base de subespacio controlable. Es decir, vectores que tienen que ser igual la primera parte que la segunda. Podemos elegir cuáles, podemos elegir varias primeras columnas, pero lo más sencillo es elegir la matriz de identidad arriba y la matriz de identidad abajo, indicando que las primeras n y las segundas n tienen que ser idénticas. Y luego, para completar la matriz de cambio de base, elegimos cualquiera columnas que sean linealmente independientes con las anteriores. Podríamos coger muchas, podríamos coger la que aquí está, 0i, o podríamos coger i0 o i menos i, en fin, cualquiera que fuera linealmente independiente con las anteriores. Por supuesto, la elección de esta columna de aquí es importante porque dependiendo de la elección que hagamos, tendremos un subsistema controlable o tendremos otro subsistema controlable. Nosotros vamos a hacer esta elección de aquí, porque queremos que el subsistema controlable sea el perpendicular a este de aquí, que queremos que sean las primeras variables del sistema, es decir, las x. Vamos a ver ahora con esta elección que hemos hecho particular de separabilidad entre la parte controlable y no controlable, cuáles nos salen, que son las variables que hemos separado y que forman cada uno de estos subsistemas. Vamos a calcular la matriz T-1 para calcular cuáles son las variables en la nueva base, es decir, cuáles son las variables que forman el subsistema controlable y cuáles son las variables que forman el subsistema de comportamiento independiente de la entrada. La matriz T-1 es fácil de calcular, es esta de aquí, es una matriz que multiplicada por la T da la matriz de identidad. Entonces, aquí vemos claramente que las primeras variables serán justo las x, que son las que forman el subsistema controlable. Y las segundas variables, que son las que forman el subsistema de comportamiento independiente de la entrada, son justo la diferencia entre las x y las xu. Esto que aparece aquí. Luego tenemos ya hecha la separabilidad que nosotros queríamos. Ya hemos distinguido entre lo que son el conjunto de variables que vamos a controlar, que forman el subsistema controlable, que son las x, y el conjunto de variables cuya dinámica será la que sea, pero no queda influida por la entrada. Fijaos que es tal y como habíamos predicho inicialmente, que este conjunto de variables, es decir, la diferencia entre las estimadas y las variables originales, van a evolucionar de una determinada manera. Esperemos que sea según la matriz F, ahora lo calcularemos, van a evolucionar de una determinada manera, pero va a ser independiente de la entrada. La entrada no va a influir en cómo la x o e se van a parecer a la x. Vamos a efectuar este cambio de base, vamos a efectuarla en estas ecuaciones de aquí. Vamos a sustituir aquí las x por la matriz T por la x con gorro. Es decir, tendremos una nueva matriz A con gorro que será igual a T-1 por A por T, siendo T-1 esta matriz de aquí, A esta de aquí y T esta de aquí. Y la nueva matriz B con gorro será la matriz T-1 por B. Pues efectuando este cálculo que hemos dicho, obtenemos que las variables x con gorro, que ya hemos dicho que son estas de aquí, es decir, que son x y xu menos x, la dinámica de las variables con gorro serán igual a T-1 por A por T, y operando nos queda esto de aquí. De forma sencillita, no hay mucho trabajo. Y la matriz B con gorro, que es T-1 por B, nos queda esta de aquí, que también es muy sencillito. Es simplemente esta matriz premultiplicada por la T-1 por esta de aquí, donde se ve fácilmente que primero nos queda la B y que después nos queda la B menos la B, es decir, 0. Aquí. Pues vamos a fijarnos en esta ecuación que tenemos aquí, que es la ecuación, repito, de la dinámica de los dos subsistemas. El subsistema controlable, las variables x, y el subsistema independiente de la entrada, la diferencia entre las variables x y la xu. ¿Qué nos fijamos? Pues nos fijamos en que la dinámica interna
de las variables X es justo A más BK. Perfecto, era lo que queríamos. La K precisamente la calculamos para alterar la dinámica de las variables X y que fuera A más BK. Y vemos que a pesar de haber metido un observador, la dinámica interna de las variables X sigue siendo A más BK. Luego, esto está muy bien. ¿Cuál es la dinámica de la XUE menos X? Pues la dinámica interna es A menos HC. Luego también es perfecto. El H lo habíamos calculado para alterar la dinámica del observador del estado para que fuera justo F, para que fuera justo A menos HC. Luego hemos visto que aunque hayamos puesto una realimentación, además de poner un observador, esa realimentación no ha afectado a la dinámica de las variables X u E menos X. Luego lo tenemos muy bien. Luego vemos también en la matriz B. En la matriz B tenemos que la entrada está afectando solamente a las variables X y no afecta a las variables X u E menos X. Lo único que hay que comentar un poquito es esta relación cruzada entre ambos conjuntos de variables. Vemos que las X no afectan para nada a la diferencia entre la XUE y la X, como tiene que ser, porque esto que si afectara significaría que como la U afectaría a la X y si la X afectara a la diferencia de las variables, pues la entrada estaría afectando también a la diferencia de variables y por lo tanto podríamos controlarlo y hemos hecho una separación de la parte controlable y no controlable y esto no puede ser. Este cero está clarísimo que iba a aparecer aquí. Pero no solamente eso, sino que existe esta matriz de aquí cruzada que es B por K. ¿Quién es B por K? B por K es como un error en la estimación del estado, como cuando la variable X u E no vale lo mismo que la X, cómo eso afecta a la dinámica de las X. Pues sí que la afecta con una matriz B por K. Es decir, el hecho de que la X u E no coincida exactamente con la X, sino que sea una estimación de la X, hace que, mediante la matriz B por K, se altere la dinámica de la X. Pero eso en el fondo no es un gran problema. Desde el punto de vista de las variables X es una perturbación externa del bucle. Es decir, que sí que es verdad que existe esa perturbación, pero para eso hacemos el control, para que las perturbaciones afecten lo menos posible. Y como además X u E tiende a valer X, pues con el tiempo esto tenderá a ser cero si está bien diseñado el observador y por lo tanto no estarán afectando a la dinámica de las X. Voy a resumir lo que hemos dicho. Lo que hemos dicho es que la K que habíamos calculado para cambiar la dinámica del sistema de A a A más BK sigue valiéndonos para cambiar esa dinámica de ese sistema, aunque realimentemos las variables estimadas en vez de las variables originales. Y por otro lado, estamos diciendo que la matriz H que habíamos calculado para que la dinámica del observador fuera A menos HC, también nos sigue valiendo ahora, aunque hayamos puesto una realimentación del estado. Es decir, tenemos lo que se denomina el principio de separabilidad. Es decir, que podemos calcular de forma independiente las variables del observador y las variables de la realimentación del estado y luego juntarlo todo y el sistema va a seguir funcionando. Es decir, las variables estimadas van a seguir estimando las variables originales, va a seguir funcionando el observador y las variables de estado originales van a seguir teniendo una dinámica modificada según la matriz que ya hemos calculado, según la matriz A más BK. Luego, lo único que hemos dicho en nuestra transparencia y en la anterior es que podemos usar un observador para estimar el estado, podemos realimentar esas variables estimadas y el sistema total va a seguir funcionando bien, va a seguir estimando las variables originales y va a seguir cambiando la dinámica de las variables originales según habíamos calculado con el cálculo de la matriz K. Una vez dicho esto, lo único que nos queda es proponeros un ejercicio que hagáis, va a ser una suma de los dos ejercicios anteriores. Será anteriormente, en el ejercicio anterior que propusimos, era que calcularéis un observador del estado de este sistema. Y por otro lado, hace ya algunos temas, calculamos la realimentación del estado para cambiar la dinámica de tener los dos polos en menos 1 a tener los dos polos el doble, en menos 2. Y vimos que entonces las matrices que teníamos que usar de realimentación del estado eran esta, la K con gorro, y si la multiplicamos por la T sub C menos 1, obtendríamos la K.
Esto es un recordatorio, esto que tenemos aquí, de lo que hemos hecho en capítulos anteriores, y ahora lo único que os propongo que hagáis es que defináis en Simulink la estructura conjunta de observador más realimentación del estado y que dibujéis cómo las variables estimadas siguen a las variables originales, aunque exista una realimentación del estado. Y por último, que veáis cómo ha cambiado la dinámica de las variables originales según los cálculos que habíamos efectuado anteriormente y cómo esa dinámica se parece mucho a la dinámica de si hubiéramos realimentado las variables originales en vez de las variables estimadas. Aquí tenéis la solución de que os va a salir, donde estamos viendo la estructura que debéis de colocar. Aquí tenemos el observador, aquí tenemos la realimentación de las variables observadas y por otro lado estamos comparándolo con un sistema donde estuviéramos realimentando no las variables estimadas por el observador, sino realmente las variables originales. Y aquí tenéis los resultados que os tienen que salir, que son las variables reales comparadas con las variables estimadas. Y aquí vemos la diferencia entre las variables reales y las variables estimadas, que es una diferencia que va tendiendo a anularse entre ellas. Y aquí vemos la comparativa de la dinámica del sistema cuando estamos realimentando las variables estimadas y cuando estamos realimentando las variables originales. Y vemos que se parecen muchísimo una con la otra y cada vez se parecen más porque cada vez las estimadas se parecen más a las variables reales. Y quiero que comprobéis estos datos. Con esto ya hemos terminado la asignatura, con esto ya hemos terminado el control por realimentación en el espacio de estado y ya solamente queda que realicéis el trabajo de la asignatura, el trabajo que es algo más completo que estos ejercicios que hemos ido haciendo semana tras semana, el trabajo que es el control del péndulo invertido. Estas dos últimas transparencias son una copia de las dos primeras transparencias que pusimos al principio del curso. Y simplemente recordad que al principio del curso decíamos que teníamos un péndulo invertido, que es un sistema inestable, que es un sistema cuya función de transferencia es esta, que es un sistema que tiene dos polos en el origen, es un sistema que tiene otros dos polos en el semiplano positivo, es un sistema en el que ya hemos comentado que un controlador clásico de tipo PID nunca va a poder estabilizar este sistema, nunca vamos a poderlo controlar y que hacerlo de una forma manual, pues digamos sin una dirección y sin una metodología clara es caótico, no sabemos cómo conseguir controlar este sistema y que durante el curso hemos estudiado una metodología para, leyendo solamente una variable, la X, somos capaces de mediante un observador estimar todas las variables de estado del sistema y cómo con todas las variables de estado del sistema la podemos hacer pasar por una matriz de realimentación del sistema que cambia completamente la dinámica del péndulo invertido y pasa de ser inestable a ser estable. Y esto lo hemos conseguido gracias a lo que hemos hecho en el curso, a esta realimentación de las variables de estado estimadas por el observador. Y esa es la propuesta que tenemos de trabajo para que realicéis en la asignatura. Y con esto, nada más. Simplemente esperar que os haya gustado la asignatura, que el control os haya convencido, que hayáis visto las posibilidades que tiene el espacio de estado para conocer el estado del sistema y para ser capaz de modificar su dinámica.